que vaya contestando porque yo necesito descansar la voz. Es una tontería, pero la nomenclatura en ¿qué ponemos? La nomenclatura es como las anteriores. O sea, tenés que poner la fracción. Pero, por ejemplo, ponemos linóleo como pusimos en la anterior. Si es linóleo, sí. Si es linóleo, sí. Sí, es igual. Nada más que debajo vas a tener 3. Porque Perdón, hacer 3 buenas. El trabajo no sería linóleo, digamos, la nomenclatura no corresponde poner linóleo. Linóleo es el material. Lo que se coloca es lino grabado, o sea, como si fuera xilografía, pero como el material es linóleo, se pone lino grabado, no se pone linóleo solamente. Ah, bien. Es porque el linóleo es... En algunas partes es linografía también. Claro, linografía o lino grabado son términos más correctos. ¿Sí? Y si fuese baile, ¿cómo sería? Relieve en plástico o en vinílico, porque el bailón es un piso vinílico. ¿Sí? ¿Se entendió? Totalmente. Pregunta, ¿el boceto puede hacerse sobre un soporte negro con tintas blancas? No. Es más conveniente que lo hagas sobre papel blanco y que vos vayas variando, digamos, los valores a partir de las texturas, siempre con un elemento negro, con un fibrón o con una virome o con lo que te resulte cómodo. Okay. Claro, porque si ustedes trabajan sobre papel negro, les va a quedar la imagen en negativo. Recuerden que cuando hacen línea blanca o blanco sobre negro, la imagen perfora el fondo. Para que la imagen se lea positiva, es negra sobre fondo blanco. Lo cual no quiere decir que no haya partes de la imagen que puedan tener línea blanca sobre negro o plano blanco sobre negro. Pero les conviene, como dijo recién Anita, trabajar sobre papel blanco y con un fibrón negro. Si no, queda una imagen en negativo. Yo al trabajo anterior le puse relieve en linóleo en la nomenclatura. ¿Está bien? Sí, está bien. Igualmente, como el linóleo es un material usado desde hace mucho tiempo en el grabado en relieve, no es un material alternativo como puede ser el MDF o el Bailon. Se le dice linograbado desde hace ya, no sé, 100 años. Es una nomenclatura bastante tradicional, ¿sí? Entonces, lo conveniente es ponerle linograbado, linografía. Pero no estaría conceptualmente mal eso que vos decís. Gracias. De nada. Yo tengo una pregunta que también me parece una tontería, pero por las dudas la pregunto. En caso de que la frase no sea propia o que sea una cita de una frase de alguien, ¿cómo se trabaja eso en el...? La podés poner igual, no hay problema. Lo que tiene que ser propio es la imagen. Ok. Pero la frase, si querés poner la frase de alguien, no hay problema. No hace falta citarlo, porque estamos hablando de una imagen. Perfecto, gracias. ¿Querés compartir, Maxi? Si querés, lo explico yo, pero compartilo vos. Anda explicándolo vos. Dale. ¿Se ve? Todavía no. Se ve tu cara. Ahí sí. No sé si se puede poner más grande o no. Ahí está perfecto. No, pasa. Estos son... Bien. Acá tenemos ejemplos de otros años. ¿Estos son del 19, Maxi? Sí. Bueno, fíjense... Sí, son todos. Bueno, pone lo que se puede.
Bien, si podés agrandarlo un poquito mejor. Ahí se ve perfecto. Bien, como verán, acá la alumna que hizo este trabajo tomó como temática las madres de Plaza de Mayo y construyó una imagen. Cuando hablamos, por ejemplo, o sea, en los bocetos que ustedes hagan, digamos, ya no puede estar el elemento, la tetera sobre el fondo blanco. Hay que construir una imagen, con lo cual necesitamos varios elementos, por un lado, pueden trabajar la figura y el fondo, y la superposición. No se olviden de la superposición en la construcción de la imagen. Fíjense que acá están las madres superpuestas a un fondo de la huella digital. O sea, fíjense cómo este es un tema que ha sido muy trabajado, pero la imagen es muy personal, donde se ha utilizado distintos elementos muy caros a este tema, digamos. Entonces, por ejemplo, las madres de espaldas están tomadas de una foto que hay millones de las madres de espaldas, pero están trabajadas con el recurso del lenguaje gráfico, planos negros, planos blancos, texturas, pero no es que tomé la foto de la madre y la traduje al grabado. Hay una composición, achicala un poquito más que no se ve la imagen completa. Ahí. Fíjense, hay, por un lado, la proyección de las sombras hacia adelante da una espacialidad, una sensación de profundidad. La metáfora es muy bonita en este caso porque está la huella digital que de alguna manera que alude justamente a la identidad. Cuando, digamos, una de las construcciones de la dictadura con la desaparición es borrar la identidad. O sea, acá nos está aludiendo a la lucha de las madres, a la memoria, a la identidad, y la frase trabaja una expresión de deseo, o sea, que nos podamos encontrar, o sea, que es una frase, digamos, que no es propia, que está tomado del código de esto de las madres, por eso la que antes preguntaba, ¿se puede citar algo? Sí, acá hay una cita, que nos encontremos, que nos volvamos a encontrar. Fíjense que la palabra forma parte de la imagen. Fíjense que no cualquier tipografía funciona con cualquier imagen. También hay que buscar la tipografía, que incluso la búsqueda de la tipografía la pueden buscar con la computadora, a ver cuáles les queda mejor. Acá se utilizó una cursiva, no una imprenta, donde los grosores de la letra no son los mismos en todas partes y no está puesta de cualquier forma la frase, sino acompañando la forma de la huella. Entonces, fíjense que a nivel compositivo tenemos la superposición que nos da espacialidad. El contraste, fíjense la textura de la huella, necesitaba que la mayoría de los planos de las madres tenga negro y que la textura de la indumentaria de las madres fuera distinta a este óptico de la huella. Como además la línea negra que hace la sombra no tiene el mismo grosor que la línea negra de la figura o que la letra. Es un muy lindo trabajo y muy bien compuesto. Bien, pasemos al siguiente mapa. Aquí tenemos otro que alude a un tema personal. No tengo ganas, un corazón, una figura recostada dentro de ese corazón. Esto es como una especie de cápsula. Fíjense cómo hay una textura que trabaja un símil madera. También está la superposición. La cápsula, dentro de la cápsula del corazón, dentro del corazón la figura y la frase. La letra también con una tipografía cursiva dentro de la imagen. Todos los recursos gráficos, hay plano negro,
Hay plano blanco, hay textura, hay línea blanca, hay línea negra. Pasa Marcus. Bueno, alude un poco al tema de la obra latinoamericana. Tenemos una figura que es bastante alegórica de la patria, con la figura de la mujer con el torso desnudo y el gorro frigio, rompiendo las cadenas. El símbolo femenino, acá, también alude al feminismo. Y fíjense cómo la palabra tampoco siempre es igual. En una parte es con línea negra, digamos con el plano negro completo, la otra es con línea negra y blanco adentro, con distinto tamaño, siguiendo la forma de la imagen, con una parte en vertical. Fíjense cómo el cuerpo está trabajado con el plano negro para la sombra, el plano blanco para la luz y la textura para el pasaje, también muy bien compuesto, más directo, en este caso el mensaje, digamos más así. Acá, por ejemplo, otra temática que tiene que ver con el humedal, ya en el 19, donde ya había quema, no tanto como ahora, pero hay. Fíjense cómo está trabajado, digamos, toda la parte de lo que es el río, con textura, los camarotes, las flores, la figurita humana, el texto, Te cuido río, que, digamos, el texto está usado como anclaje de lo que se quiere decir. O sea, el texto en este caso aporta en significación a la imagen. Muy lindo trabajo esto también. Son de alumnos, así que si lo hicieron en el 19 lo pueden hacer ustedes. En este caso se trabaja contra la discriminación a los extranjeros, sobre todo en la universidad. Se olviden que la instalación que hicimos en medicina, en realidad el tema principal era la discriminación en el proyecto de extensión. Entonces acá se toma esta cuestión. Hicimos en medicina, que es la facultad que más estudiantes extranjeros alberga, sobre todo una gran cantidad de brasileños. Y aunque ustedes no lo crean, había y hay, ahora no sé si tanto, pero había bastante discriminación por parte de los profesores con los alumnos brasileños por la cuestión del idioma. Yo lo digo por experiencia, pues mi hijo estudia medicina y me di cuenta que era así. No tanto entre los alumnos, sino de estos viejos profesores de medicina que son bastante soberbios, ¿no? Por supuesta cuestión de los médicos. Bueno, fíjense cómo la palabra está incluida dentro de la imagen, siguiendo la forma de la imagen, el contraste de la alcantarilla blanca con el plano negro del pantalón, la textura del fondo. Muy sencillo, muy simple, pero bastante eficaz y muy bien construida la imagen. Acá, algo directamente alusivo e irónico a lo que alude a la Facultad de Bellas Artes. Un poco esto, acá lo que planteaba era un alumno varón, que planteaba, bueno, la discriminación en cuanto a los estudiantes de artes de un grueso de gente, cada vez menos, pero que dice, bueno, Bellas Artes para los vagos, ¿no? Entonces aparece la figura de un alumno con algunas herramientas características y el texto que acompaña a la imagen. Y fíjense cómo el texto no siempre es igual. Sobre el fondo blanco el texto es negro, sobre el fondo negro el texto es blanco. Con una tipografía bastante artesanal, bastante manual. Bien, sigamos más. Acá también alude un poco a la ciudad de Rosario, con sus características, el río, el barco, los edificios, el barquito blanco que está ahí en la calle Francia, y se alude a este tema de la discriminación, porque se dice total inclusiva. Fíjense cómo las letras incluso están jugando como si están parte de las nubes, distinto tamaño, distinto formato, distinta dirección de las letras, acá siguiendo la forma del barco.
Las texturas, como es distinta la textura del cielo que la textura del río. ¿Sí? El contraste del barquito blanco sobre el otro barco negro, la superposición de elementos, y más. Pero verán que en todos hay fondo, no hay figuras sueltas. Esto alude directamente a las luchas feministas, que también hay un texto, como las nietas de todas las luchas que nunca pudieron, se colgaron, y hay distintas series de elementos, algunos curas, un conquistador español, acá hay como unos ahorcados, se ve muy bien la imagen. Estaban adentro del folio, entonces me salían muy bien las fotos. Vamos a la próxima. Bueno, esto, fíjense, es una imagen como bastante alegórica también. Hay un círculo central que dice futuro, rodeado como una especie de nube. Fíjense cómo la textura, cuando acompaña, la textura no está hecha de cualquier manera, sino que tiene esta direccionalidad hacia el centro, son como rayos, y las dos manitos, que es como que se están por tocar, como la creación de Adán, de Miguel Ángel, pero ambas manos tienen los pañuelitos verdes. Vamos más. Acá también el tema de digamos, del feminismo, la figura humana, las flores, las niñas, la palabra, digamos. Se tomó mucho en ese año el tema de la cuestión del género, del feminismo, ¿no? Pensé, el texto está dentro del pañuelo, dentro del pelo, ¿no? Y más, ¿sí? No me acuerdo de este trabajo. Mi veneno está dentro. No me acuerdo. Es como una mandarina, ¿no? ¿Alguna se acuerda, chicas? Sí, debe ser, claro, sobre los agrotóxicos y ese tipo de cosas. Bien. Ya tenían barbijo, una adelantada, pues. Bien, sigamos. Bueno, esto con respecto a la educación. Fíjense que utilizó el elemento de la cartela para poner el texto. Color libre, público y gratuito. Los estudiantes, digamos. Este es muy bello trabajo. Bien, tiene que ver con la educación pública. Fíjense cómo la UNR aparece como parte de los edificios, el Zeppelin arriba, República, muy lindo trabajo. Digamos. Bien. Bueno, dejar de compartir imagen. O sea, ustedes pueden elegir la temática que quieran. La consigna es que tenga palabra en una parte de la imagen y que haya una construcción y una composición en la imagen. Nosotros en esta parte del boceto vamos a ser bastante exigentes. O sea, no piensen que lo que primero manden va a ser acertado porque sí, salvo que sea, que amerite que sea acertado. El boceto lo tienen que mandar ya trabajado con el fibrón. No nos manden un boceto en línea de lápiz, porque nosotros tenemos que ver cómo ustedes planearon esa imagen con los distintos recursos gráficos. Yo diría que por lo menos elaboren 3 bocetos distintos como mínimo, para no quedarse con lo primero que les salga. Pueden ser 3 bocetos de la misma temática o 3 bocetos de distintas temáticas. Nos mandan las fotos, recuerden, siempre en un PDF, nada de Word ni imágenes sueltas, porque acá ya es a rajatabla. El que no cumple con lo que nosotros mandamos no tienen que reentregar. Si no lo mandan en PDF,
será rebotado. Con el tratamiento, y recuerden que tienen que ser construcciones personales. Si hay apropiaciones, serán partes, no todo el trabajo. Y tampoco es una carita o un elemento sobre el fondo blanco. Tiene que haber una narración, una construcción con el tipo de estética que se les cante, pero bueno, tiene que haber una construcción de la imagen y no se duerman con la entrega de bocetos. Nosotros nos vamos a reunir dentro de 15 días, pero vayan mandando, si es posible, para la semana que viene, los 3 bocetos, como para poder irlos trabajando, y lo que no podamos explicarles bien de los bocetos, de las correcciones por el aula, lo terminaremos de explicar en el Meet. Pero necesitamos los bocetos. No va a haber una eternidad. Estamos a principios de agosto, o sea que el boceto tiene que estar aprobado antes de que termine agosto, para poder revisarse. Estamos. Y ni hablar de lo que adeudan. Sí, Laura, eso quería recordar un poquito, que hay mucha gente que tiene que reentregar trabajos viejos, que todavía no los mandó. Por favor, sí. ponerse. La gente que debe línea blanca o línea negra, para el próximo Meet, si no sean entregados, serán borrados del aula porque ya no pueden regularizar. Ya más no lo podemos dar. Demasiado. Ya lo tendríamos que borrar ahora. O sea que ya eso, hasta ahí llegó mi amor. Y bueno, preguntas, consultas. Sí, profe, yo. Hola, buenas noches. ¿Hay fecha estipulada para la entrega final de este trabajo? Sí, estamos hablando de que para el 18, que es el próximo Meet, o sea, dentro de 15 días, tienen que haber mandado bocetos con tiempo para corregir. Haremos en el Meet consultas sobre lo que no se estuvo claro, y sí, el boceto tiene que estar aprobado antes de que termine agosto, porque después hay que hacerlo, y todavía nos falta un trabajo de color. Ah, perfecto, o sea que, bueno, lo ideal sería que el boceto lo tengamos para el 18, antes del 18, cosa que tengamos hasta fin de mes para poder hacer, digamos, el final. Yo no me tomaría tanto tiempo. Yo diría que para el miércoles que viene, aunque no hagamos Meet, ya haya bocetos entregados. Cosa que tengamos una semana para hacer correcciones y en el Meet del 18 despejar alguna duda. O sea que para el 20 de agosto, o sea, después del Meet, el boceto tiene que estar aprobado. ¿Estamos? Perdón. Gracias, profe. Que creo que me la contestó el último trabajo de los trabajos de los alumnos. Veía que todos los trabajos eran verticales, es decir, se puede trabajar horizontalidad, vi un trabajo horizontal con el UNR. Sí, eso no hay ningún problema, Guillermo. Vos podés usarlo vertical o horizontal, eso es a gusto del consumidor. Ok, gracias. Se dio la casualidad que muchos eran verticales, pero por eso el formato es que ustedes quieren. Lo que tiene que quedar es margen de papel, o sea, si la matriz es horizontal, la hoja se pondrá en formato horizontal. O sea, el soporte va a ser rectangular. Puede ser horizontal o vertical, de acuerdo a cómo ustedes utilicen la matriz. Bien. ¿Qué más quieren preguntar? O sea, no se duerman con los bocetos, el boceto tiene que estar aprobado para el 20 de agosto, pero tienen que ir mandándolo ya la semana que viene, porque seguramente lo van a tener que retrabajar. Entonces tiene que haber tiempo para retrabajar. Después, además, ya Lucía les va a hacer los mix de, vamos a ver
una clase con un registro simple para que este trabajo quede bien registrado cuando ustedes lo estampen, o sea que quede con el margen de papel que corresponde, no de cualquier manera. Y después vamos a ver el registro para el trabajo de color, que es bastante más engorroso, que bueno, también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, es importante, yo lo que quiero es alguna pregunta sobre cómo se tiene que construir la imagen de los bocetos. ¿Hay alguna duda? ¿Les quedó más o menos claro? Después que pueden trabajar, pero ¿alguna duda en particular sobre eso? Laura, mañana pasado ya vamos a hacer la clase en el aula para que puedan ver todas estas imágenes. O sea, después ustedes en el aula van a encontrar en la próxima tarea, que ya no me acuerdo qué número es. 7, la tarea 7. ¿7? Sí. Bueno, la tarea 7 van a mandar los bocetos aquí, o sea que los bocetos de este trabajo, o sea, va a decir imagen y palabra, bocetos, mandarlos aquí, los tienen que mandar ahí, no a cualquier lugar, en PDF, recuérdenlo, no ni se los vamos a abrir, los bocetos, por lo menos 3, y les vamos a ir devolviendo de esa manera, cosa de que en el próximo Meet, algunos ya lo van a tener probados y otros tendremos las dudas ahí para consultar. En el Meet del 18 ya vamos a tener algunos alumnos del 2020 también en el Meet, porque ya los empezamos a incorporar en esta parte para que puedan también rendir. Y le vamos a hacer un poco más. Probablemente con ellos empecemos a las 7 para no superponer tanto y con ustedes a las 7:30. Sí, ¿qué querés preguntar, Jessica? Sí o sí tienen que ser los 3 bocetos, sí o sí. ¿Y cuál es el problema de hacer 3 bocetos, Jessica? No, Ojo, no tienen por qué ser 3 bocetos distintos. Pueden ser 3 bocetos. Me hace transpirar la camiseta usted con esta materia. Yo creo que hemos sido hasta ahora tan light, que bueno, en algún momento había que ajustar. En algún momento hay que ajustar un poco las clavijas. Pero ojo, pueden ser 3 bocetos distintos, o sea, 3 imágenes diferentes, o un boceto con 2 variables más de cómo trabajar los recursos gráficos también. Entonces, ustedes pueden hacer un dibujo y 3 elaboraciones distintas de cómo usar los blancos, los negros, la textura y las líneas, o de cómo acomodar las letras. Lo que buscamos con esto de los 3 bocetos es que aprendan a elaborar una imagen, porque el gran problema del estudiantado y de las artes, al menos en nuestra materia, es que hacemos un dibujito y después, si hay que corregirlo, empezamos de cero. Aprender a elaborar una imagen es un laburo con el cual van a aprender un montón. Van a aprender de dibujo, de composición. No me refiero a no querer aprender, sino que... No, pero digo que en realidad, aunque les dé laburo, primero van a sudar por el laburo, pero después vas a ver cómo cambia la imagen después de retrabajar y todo lo que aprendiste a través de la elaboración de la imagen. 3:30 me desperté para terminarlo de grabar. O sea, es enriquecedor para ustedes, aprender a construir una imagen. En realidad no debería ser trabajo nuestro, porque nosotros damos grabado en relieve, no dibujo y composición. También es más laburo para la cátedra, no es solamente laburo para vos. No, igual yo estoy, digamos, que yo retomé después de muchos años, para mí es muy enriquecedor volver al dibujo, porque yo trabajo con lo digital, entonces
Es como, soy fotógrafa, el trabajo que hicimos el último, trataba de pensar la luz, me costó, por momentos me perdí en el taco un poco, donde, viste, que me confundía la línea blanca con cómo sacarlo. Y otra cosa, Jessica. Sí. Ustedes para armar los bocetos pueden apelar a lo que les venga cómodo. Si vos estás acostumbrada a trabajar digital, vos podés trabajar el boceto digitalmente. Perdón, profe, ahí que justo que me sacó el tema. Por ejemplo, si yo hago un boceto, ¿lo puedo escanear y espejarlo con la compu o si lo tengo que hacer manual? No, esos recursos técnicos los pueden utilizar. Ahora, nosotros el boceto que tenemos que aprobar, no nos lo mandan espejado ahora, nos mandan el boceto como queda. Ok. Después lo espejarán, o sea, no me manden el boceto espejado. Profe. Ahora es el boceto como queda. Después se espejará para la realización. Ahora que usted está hablando de lo digital, porque yo mientras veía los bocetos de, digamos, esta cuestión de trabajar lo social, yo trabajo en el Hospital Eva Perón, se me ocurrió sacar una foto del hospital que me gusta al frente, o el patio, que tiene un patio muy antiguo, que tiene una magnolia, que tiene, no sé, como 50 años ese árbol, y sacar una foto, digamos, con el lente que tengo el gran angular, y poder trabajar arriba de esa foto a lo mejor, poder imprimir la foto. No sé si eso se puede hacer, como dijo el no? se me ocurrió, digamos. Vos podés, para armar el boceto, usar el medio que quieras, y el tema está bueno. Lo que no podés hacer es, saco la foto y así tal cual como está, la trabajo con blanco, negro y grises. Vos tenés que, eso te servirá a lo mejor de fondo, o ampliarás Sí, una parte. me refería a eso, de poder imprimir la foto y arriba trabajarla a lo mejor con... ¿Por qué no? Negro. Sí, a lo mejor por ahí tenés que hacer más una síntesis de la figura. Pero ustedes pueden basarse en cosas. Pueden trabajar con fotocopias, pueden trabajar con computadora. Nadie lee. O sea, vos para construir tu boceto lo construís con la herramienta que te dé la gana. Bueno, está buena esa idea, me gustó. No hay ningún problema. Lo que no quiero es que sacan una foto y la trabajo en blanco y negro. Eso no es construir una imagen. Eso es traducir una foto a los recursos gráficos. Vos podés basarte en eso, pero no puede ser eso solo. ¿Entiendes? Se me ocurrió también hacer una foto del quirófano y retratar a los médicos. Podés armar, vos para hacer el boceto, ¿no? Que nada de la pandemia. A ver, gente, para armar el boceto, vos podés trabajar con collage. Y después hacer los recursos gráficos. Vos podés usar el medio para armar el boceto que a vos te resulte más cómodo. Qué bueno. Yo para mi obra trabajo con collage. Y después la paso en otras cosas. No hay ningún problema. Después llega la hora de tallar y me quiero pegar un tiro. Dios mío. No piensen, o sea, en el boceto no piensen en la dificultad de la técnica, porque si por pensar en la dificultad de la técnica el boceto es pobre, no se lo vamos a aceptar. No, en mi caso Pobre, todo lo contrario, yo le pongo y a la hora de tallar después y me agarro una actriz y... Pobre no quiere decir que no sea sintético, pero si ustedes piensan en la dificultad técnica van a armar bocetos pobres de imagen y no se lo van a aceptar. Una cosa es la síntesis y otra cosa es la pobreza de la imagen. Ténganlo en cuenta. Bueno, gente, son las 9:10, creo que por hoy ya es suficiente. Muy interesante. Gracias, siempre. Así que bueno, el próximo Meet será entonces el miércoles 18. Cualquier cosa, si tienen alguna consulta antes que no puedan hacer por el campus, la pueden hacer por el Facebook. Pero no nos manden el boceto al Facebook, sino alguna cosa que no sé, se les ocurrió y nos dicen, ay, profe, se me ocurrió tal cosa, ¿puedo? Eso lo pueden preguntar por el Facebook. Pero no nos manden imágenes en el Facebook porque vamos a tener un despelote. Eso es campus. ¿Estamos? Bien. Listo, profe, gracias. Gracias a todos.
Chao, chao. Nos vemos. Chao. 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 Me parece que algunos se duermen, se fueron a comer y